Bienvenidos a Voces del Español, lengua, cultura e identidad. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística Erika Erdely, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Aquí comenzamos. Voces del Español. La alegría de la gente. En estas playas lejanas del norte, lejos de mares y caracolas que acaso despreocupan a tiburones y alacranes, en esta ficción de cielo, tan lejos de olas y arrecifes, la bruma nos recuesta con su olor mineral. Si alguna plegaria de olas susurró en arenas incansables, vibró en las enramadas, dándole brisa al sueño de amar, estas cordiales brisnas temporales no saben ya decirlo ahora. Lo callan y al callarlo gritan, pues el silencio del desamor es un estruendo del recuerdo vivo. El viento se dirige hacia el futuro. Todos los días del calendario alegre en esta inminencia sucumben extraviados. Restos de pasos caminando juntos, en verdes parajes y lloviznas, ruinas contra el tiempo de vivirlas, templos naturales de humedad devota, fruta sabor a besos que arden, el alimento tan escaso y ansiado para la pobre mano, brindado en cualquier kiosco a media tarde. Cómo suscitan heridas las pálidas sonrisas, deslavadas de bruma y de recuerdo, y de ese modo lejanísimas. La gente, como siempre, alegre mientras tanto, según es su costumbre. No hay playa que la asole, ni espuma que la apague. En su jolgorio eterno estallan cohetes de júbilo y olvido. Las nubes transparentes obsequian otro juego. Desde estas leves olas, de palpitar de ríos con botes desbordados, trazo el pasado de mi luz borrosa en una nueva página de taciturnas aguas. Navego a donde alegre la muchedumbre arrecia en sus festejos, sonando algarabías con todos mis contrastes. Mi otrora esfuerzo, ofrendado en aquel frasco de páginas deseantes, ahora fluye hacia el cauce de un recuerdo abismal. La alegría de la gente. Texto y voz, Benjamín Anaya. Hola amigos de Voces del Español, bienvenidos a este programa en el que vamos a entrevistar a un queridísimo colega que tiene su propio programa, así como Voces del Español, él tiene un programa del que nos va a hablar aquí. Se trata de, además, un queridísimo amigo de hace muchos años, Benjamín Anaya. Benjamín, bueno, yo lo conocí en el Conservatorio Nacional de México, donde estudié, él estaba en la sección de servicios escolares, y ha tenido una larga trayectoria tanto como artista, como activista cultural. Entonces, realmente el trabajo que él hace es interesantísimo, lo ha hecho tanto en la ciudad de Chicago como en la Ciudad de México, y creo que va a ser muy interesante que nos platiques, Benjamín, de qué se trata el activismo cultural, qué es, cómo te concibes tú como activista cultural, qué es hacer eso que tú haces. Principalmente gracias, Erika Erdely, pues un muy cariñoso saludo desde hace tantos años del conservatorio. El activismo cultural lo concibo como digamos, una iniciativa o una serie de iniciativas que desde la ciudadanía proponen activar siempre el rol de la cultura como un factor importantísimo del desarrollo.
En algunos países hay políticas públicas muy específicas que ponen a la cultura como un cuarto pilar del desarrollo, además del desarrollo económico, ambiental y humano, social humano, en términos de salud, en términos de educación, también a la cultura como un rol primordial, porque la cultura es el contenido de la sociedad. De modo que estas iniciativas ciudadanas que se vienen dando a lo largo del planeta por muchas personas que como yo consideramos que está inacabado o que es insuficiente, no porque esté mal per se, sino porque a veces no abarca todo, el impulso del Estado, del gobierno, para hacer que se haga más efectiva la igualdad de derechos para la educación, para la igualdad de género, para una serie de cuestiones, pero sobre todo para que las artes tradicionales, que son artes vivas, no son cosas del pasado viejas, son artes vivas. Y las artes, digamos, llamadas las bellas artes, todo este conjunto de hasta el séptimo arte de la danza, la música, la literatura, el teatro, etcétera. Todas estas sean también patrimonio común. Esa es la idea sustancial del activismo cultural. Por lo tanto, algunas de mis iniciativas en Chicago y en la Ciudad de México han tenido esa visión de que sean derechos ejercibles por toda la ciudadanía, tenga o no una constancia de ciudadanía. Esas no se adquiere solamente a nivel, digamos, legal, sobre todo a partir de que se ingresa uno dentro de una comunidad y de ese modo, al convivir y al coexistir en forma pacífica, pues la cultura viene a ser a dotarle de ciudadanía o de integración cultural a un determinado individuo. Algunos vienen a veces de muy lejos, lo sabemos quienes tenemos familiares que tienen orígenes de ser inmigrantes aquí mismo en México, inmigrantes de internos o inmigrantes de Europa, ¿no? Como es mucho de nuestros casos, y que nos convertimos en algo muy genérico que se llama mexicanos, por ejemplo, en caso muy específico de nosotros. Entonces los mexicanos, pues siempre necesitamos extender esa valiosa cultura, que hay una cultura precolombina o muchas culturas precolombinas, muchas culturas también que se dieron de modo muy diverso también durante el virreinato y después en el México liberal, que una parte de México se escinde y se queda siendo parte del territorio de los Estados Unidos con usos del hable, con usos culturales diferenciados, pero también tienen algo en común con la cultura norteña de México, por ejemplo. O sea, este tipo de cuestiones, pues las iniciativas ciudadanas tratan de que permanezca, o por lo menos la mía, sí, Transborder, y también las ferias que hice de libro en Chicago, con otros colegas queridos como Gina Gamboa y como otros tantos más, fueron en ese sentido de tender el puente, concluir o avanzar en un proceso de igualdad de derechos, más que civilizatorio, porque esa es una palabra a veces cuestionable cuando uno trata con culturas que tienen mucha fuerza desde la antigüedad y que prevalecen vivas, pero sí como una parte de lo que se buscaba en ese espíritu liberal del siglo XIX, de que todo el mundo tuviera acceso a la educación, tuviera acceso a los disfrutes de las bellas artes, al disfrute y a la preservación, ampliación de su contenido, también de las artes tradicionales del patrimonio cultural tangible e intangible. De eso se trata, creo, el activismo cultural, y en el caso concreto mío, pues yo he tratado de que sea un puente entre la comunidad altísima México-americana, que es muy, muy grande en los Estados Unidos. Mi amigo Alfonso Hernández de Chicago, con quien tuve un programa yo de radio ahí en Radio Cosmos, que se llamaba, era Andares, que era el andar de los migrantes en los Estados Unidos. Y él decía que Radio Cosmos era la voz de la inmensa minoría. Pues esa inmensa minoría que está allá en los Estados Unidos,
Hoy leía por parte de Olga Pellicer que son 36 millones de mexicanos, o bueno, quizás sean más, no sabemos con precisión, aunque los censos tratan de acercarlo, pero esa comunidad que también tiene sus diferencias entre la que tiene más de 2 o 3 generaciones de haber estado ahí, la que es de inmigración reciente, y todo ese tipo de, digamos, de comunidades, pues la verdad es que es muy importante que puedan ser, disculpa porque tuve que mover ahí, em, es muy importante que se puedan comprender desde México, porque desde México, como es muy poderosa la cultura y es muy centralizada la cultura mexicana, digamos, la Ciudad de México, desde donde estoy yo, tiene mucha fuerza. A veces se quiere medir todo desde aquí, desde la fuerza y desde el centro. Es en ese sentido, pues así como criticamos a los centroeuropeos, dentro del contexto de lo mexicoamericano, es también muy criticable que solo quiera definirse lo mexicano desde aquí, desde el centro, ¿no? Entonces, Sí, seguro. habiendo tantos Méxicos. Y bueno, de eso se trata mi activismo. Yo trato de que los chicanos, los mexicoamericanos y los mexicanos tendamos puentes para que, por lo menos entre nosotros y con los hermanos de Centroamérica, de todo el continente latinoamericano, los llamados latinos, latinas, pues tengamos además lenguajes comunes y que a través de un idioma europeo, castellano, español, todo eso también muy cuestionable, pero que se mezcla con las lenguas de aquí, San Martín Texmelucan y todo lo que quieras, pues sea también un vehículo de conocimiento para la paz. Eso es lo que yo propongo. Pues sí, qué interesante visión tienes, Benjamín, sobre la importancia de la cultura en una sociedad y en estos tiempos que estamos viviendo, además, creo que se abre una posibilidad muy interesante. Creo que la gente nos estamos dando cuenta de la función social que tiene el arte. Bueno, las personas que estamos en eso siempre lo hemos sabido, pero siempre sabemos, cuando hay una crisis económica, pues los gobiernos, ¿qué van a recortar primero? Pues lo que parece menos prioritario, y casi siempre el arte parece lo menos prioritario, y sin embargo tú y yo sabemos lo importante que es el papel tan importante que juega, ¿no? Entonces, pensando ahorita, por ejemplo, en esta pandemia que estamos viviendo en el 2020, podríamos observar que, pues sí, hay un énfasis en la salud, en cuidar la salud física, médica, vamos a decir, que es muy importante, pero creo que también nos hemos dado cuenta o nos estamos empezando a dar cuenta en el peor de los casos que hay una salud mental que tenemos que cuidar también. Y esa salud mental responde a muchos aspectos que no vamos a tocar aquí, pero uno de ellos creo que es el arte y la cultura con la que nos podemos conectar desde casa, y entonces vienen todas estas iniciativas de los artistas, de las universidades, de las instituciones culturales para crear contenidos interesantes, contenidos agradables, contenidos que nos llenen el alma, ¿no? Y creo que también hemos dado ese brinco de dejar de tenerle miedo a la distancia. Tú estabas mencionando de cómo se ha centralizado en la Ciudad de México la cultura, y creo que esto es normal, o sea, cada persona se mira al ombligo, ¿no? Cada ciudad pues tiene su propia radio, tiene su vida cultural local, ¿no? Aquí Chicago, pues es impresionante, tú lo sabes, aquí viviste. Y de pronto es difícil pensar que va uno a estar al tanto de lo que está pasando en una ciudad lejana. Sin embargo, ahora con lo que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de que no importa que Benjamín esté en la Ciudad de México, que yo esté en la ciudad de Chicago, y que podemos tener perfectamente nuestro diálogo, nuestro programa de radio, que podemos tener una clase, que podemos hasta bailar juntos si queremos a través de este medio. Entonces, ¿cómo ves, Benjamín, ahorita el activismo cultural en tiempos del COVID? Bueno, tiene muchos retos. Lo primero es que mucho del activismo se había centralizado o se había
acostumbrado a, a respaldarse a través de presupuestos gubernamentales. Las organizaciones no gubernamentales y las iniciativas personales teníamos la esperanza siempre de que al abrirse cierto tipo de convocatorias de índole social, las instituciones culturales que cumplen esa función de invitar a la ciudadanía a través de la convocatoria pública, pudiésemos acceder a fondos para realizar estas iniciativas, estas voluntades. Sin embargo, una de las, como bien dices, de los primeros recortes que siempre vienen de los parte de los gobiernos que no comprenden, que no asumen lo que la Agenda 21 de la cultura, cuarto pilar, la cultura como cuarto pilar del desarrollo, y la noción de derechos culturales como derechos humanos, es decir, como derechos no conculcables, exigibles. Esto ha permitido que pues se amaine la afluencia normal que se tenía, porque muchos de los fondos, en concreto el gobierno de México, pues está adjudicando, los está adjudicando a un área que estaba muy desprovista, que es el área de la salud. Está bien, pero también los otros derechos también son primordiales, porque está demostrado que en aquellos lugares donde hay un activismo cultural, como por ejemplo, voy a poner 3 casos concretos, 2 de la ciudad de Chicago. Lo que emprende Gina Gamboa a través de su programa de la biblioteca en Pilsen, en el Arturo Velázquez College, una biblioteca en español para niños y con programas para niños, para las comunidades mexicoamericanas que se juntan virtualmente con las comunidades de Veracruz a través del Son Jarocho y del programa de radio Son Chiquitos. Pues esa es una iniciativa muy loable que se hace también a través de petición de fondos y de muchas cosas más para que puedan ser, digamos, viables económicamente también, y que mucha gente pueda activarse en otros lados y comprenda el valor de este activismo cultural desde temprana edad, que en el caso de ella. El otro programa que me fascina, que es el del Chicago Mariachi Project y del Resurrection Project, juntos, de Álvaro Obregón, es un ejemplo muy claro de cómo incidir para que en las comunidades que están asoladas por el narcotráfico, por las pandillas, por digamos, esto que el capitalismo luego logra en las familias, que casi no se ven porque los papás siempre están trabajando, están fuera. Todos los hijos ya no crecen con el idioma de los padres, no ven con agrado que un país los expulsó y pierden el arraigo, y eso los lleva a juntarse en un lugar donde sienten un arraigo, que son las pandillas. Entonces, meterse en la comunidad para generar programas de mariachi, programas de sones, programas de ballet folclóricos, programas de deportes, básquetbol, fútbol y todo eso en comunidades como muchas de las que hay en los Estados Unidos, que tienen al lado, el otro lado, el lado oscuro es ese, el AMPA, la disolución social. Entonces, meterse a través de esas iniciativas logra generar ciudadanía distinta, una ciudadanía además que no por defender lo mexicano, en el caso concreto de Chicago Mariachi Project o de Son Chiquitos, deja de atender lo global. Al contrario, se vincula de una manera más orgánica con muchas otras iniciativas que en otros lados del mundo y de los distintos países, en este caso de estos 2 países, se ensanchan. Una otra iniciativa más que te puedo decir es la que hace Sarco Guerrero en Phoenix, Arizona, y Carmen Guerrero, que ellos tienen todo un programa de teatro comunitario aprendido directamente del teatro del pueblo de César Chávez. Él directamente trabajó con él, y entonces a través de las máscaras, que además él vino a México a aprender toda la cuestión de las máscaras, y también a Bali. A través de las máscaras hace todo un teatro comunitario que ayuda a que Native Americans, los llamados nativoamericanos, los mexicanos y los de todos los colores que habitan Phoenix, se integren comunitariamente. Estos programas son digamos, siempre dependen mucho, estos son 3 ejemplitos, pero ejemplotes, pero realmente
la voluntad por hacer es por todos lados. Si se recortan esos fondos, como siempre amenazan ser, entonces pueden correr riesgo. Yo he preguntado también qué están haciendo algunos. Bueno, siempre hay un factor muy lindo que es lo que tú decías. Cuando nos podemos juntar en la distancia, sabemos que tenemos inquietudes comunes y que aunque seamos tan diferentes de color o de forma, nos puede llevar incluso a algo tan interesante como se dio ahora en este movimiento muy importante yo creo que el más importante a nivel social que se ha dado en los Estados Unidos en muchos años, que es el Black Lives Matter y el Brown and Black, la conjunción de esfuerzos de comunidades para dejar de ser brutalizadas, cuando la que se lleva todo el presupuesto siempre son las policías. Entonces, por ejemplo, el activismo cultural tiene que llegar a conclusiones así, pero no se puede quedar nunca debe quedarse en eso, porque entonces bajaría mucho su perfil y realmente su intención. No se puede quedar en la confrontación, no se puede quedar tampoco en culpar al otro, en hacer un estira y afloja, digamos, de politiquería. Al contrario, tiene que llegar con soluciones, con propuestas concretas que puedan ser viables y que sean a través del convencimiento de lo mejor que tiene el ser humano, que es la palabra, a través de ello poder conectar y reconectar y hacer comprender a los gobiernos de que esto es fundamental. La idea de que la paz solo puede llevar a través de que haya personas que están en pleno ejercicio de sus derechos culturales. Sí, qué importante lo que dices, Benjamín. Pienso que ahorita que hablas del valor de la palabra y de las cuestiones que tienen que ver con hacer comunidad, y bueno, el tema que hemos tratado mucho en este programa también sobre el bilingüismo, hablamos mucho sobre el uso del español en los Estados Unidos, pero qué importante también entender el uso del inglés como instrumento de comunicación y de integración entre las comunidades hispanohablantes y las no hispanohablantes. Ahorita mencionaste las negras, pero también hay una serie de comunidades que se pueden beneficiar de una integración. Y si nos quedamos en la integración del mundo hispanohablante, de pronto podemos dejar fuera estas otras comunidades que realmente necesitan integrarse porque somos comunidad, porque estamos en el mismo, estamos compartiendo un espacio físico, por un lado, y porque pues se puede crecer mucho si logramos trascender ese sentido de comunidad cerrada, como pues aquí solo los que hablamos español entre nosotros hacemos nuestras actividades, nuestras cosas, nos regodeamos en la comodidad de nuestro idioma y de nuestra cultura y de pronto no compartimos, ¿no? Y las necesidades que nosotros tenemos, todos las tienen y qué mejor que vincularnos con nuestro entorno inmediato, no solo con las comunidades negras, con las blancas, con las que hablan inglés, con las que hablan polaco, con las que hablan español, y realmente lograr entender y sentir que todos podemos ser dueños de una misma cultura generada dentro de un entorno cultural. Pero por otro lado de la moneda que estás planteando son el juntar, como mencionaste que lo hacen, que lo hace, por ejemplo, Gina Gamboa, gente que está en México y gente que está en Chicago, o sea, gente que está en dos puntos muy alejados. Y ahora con estos tiempos que estamos viviendo, he visto historias muy interesantes. Por ejemplo, me contaba el otro día uno de los fundadores de Sones de México, que tienen una escuela de enseñanza de música mexicana tradicional y de guitarra, y que ahora, pues, con la situación que estamos viviendo, pues está teniendo que dar también la opción de clases a través de Zoom, y que por las razones que sean, de pronto se le inscribió una chica que está aquí en Chicago, que va a tomar su clase de guitarra al mismo tiempo que su abuelo, que está en México, a través de Zoom. Entonces, va a ser un espacio compartido a pesar de la distancia.
Entonces, bueno, creo que vamos a tener que entender ahora la cultura de dos formas distintas, ¿no? Hacer comunidad con el que está junto a ti, con el que está cerca, como hacíamos radio para las radios locales, las comunidades locales, y ahora otro tipo de radio y de actividades culturales que ya trascienden el espacio físico y que se convierten en una forma de conectarnos, estemos donde estemos. Bueno, Benjamín, gracias por esta primera aproximación que nos diste al activismo cultural, que como tú lo entiendes. Déjame hacer una breve pausa y cuando regresemos quisiera que nos platiques sobre tu propio proyecto, este proyecto tan reciente que tienes de Transborder, para que le expliques a nuestro público de qué se trata Transborder y cómo le ha ido. Entonces, no nos dejen, volvemos en unos minutitos. SPR, su estación, para escuchar noticias, 13 horas en París, música. Puedo decirte que soy un ángel para el amor encadenado. Y mucho más. SPR. Llegando a cualquier rincón del universo, donde haya un dispositivo electrónico con servicio de Internet. Gracias por continuar con nosotros. Estamos entrevistando a Benjamín Anaya. Él es un activista cultural que ha ejercido su activismo tanto en la Ciudad de México como en la Ciudad de Chicago. Ya nos platicó en la primera parte de este programa qué es lo que él entiende por activismo cultural. Y en esta segunda parte le quiero preguntar sobre su programa Transborder. ¿Qué es Transborder, Benjamín? Bueno, es una iniciativa cuyo propósito, bueno, surge de una necesidad que sabemos es muy importante y ya necesitábamos paliarla cuanto antes. Resulta que en nuestro país, en México, el país originario, digamos, de muchísimos migrantes, no se conoce más que la nota roja o el amarillismo, el cruce, la frontera, los polleros, la migra, toda esta cicatriz terrible a la que Carlos Fuentes llamó Frontera de Cristal, y el grupo Caléxico con el mariachi Luz de Luna le dedican esa pieza, Frontera de Cristal, Crystal Frontier. Y por el otro lado, también desde el nivel gubernamental, pues solo les importan cuántos votos y cuántos miles de millones de dólares les entran, es decir, la nota verde, ¿no? Nota roja, amarillista o nota verde. Pero resulta que hay una paleta multicolor inmensa de más de 1,000 millones de colores, lo que quieras, en cuanto a lo que es el idioma, la presencia de la cultura mexicana en cada muro, de los miles de muros en los que está presente o plasmada algo de la historia, algo de la memoria, algo de la reinterpretación de los símbolos de lo mexicano, cualquier cosa que de ello resulte, en cuanto a cómics, en cuanto a gráfica, en cuanto a la literatura de una cultura que se expresa en 2 idiomas o en un tercero híbrido, el Spanglish. Es decir, esta riqueza cultural, todas las mixturas que adelantan de algún modo siempre las aventuras de la creación musical, que son como que las primeras, estos experimentos de ir fundiendo cosas que parecerían imposibles, porque por ejemplo yo este próximo domingo, el domingo 19 de julio, estaré presentando la fusión de un cuarteto de cuerdas de Los Ángeles, tocando a Bach, y cómo se va fundiendo con José Alfredo Jiménez, con un mariachi de mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, el feminismo dentro del mariachi, todo este tipo de cosas que hay múltiples, es una riqueza cultural impresionante. A mí siempre me atrajo, me parecía muy atrayente, es lo que quería decir. Me atrajo porque tenía muchísimo color, muchísimas formas, y el idioma se desdobla. El idioma, cuando tú estás hablando con un méxico-americano que tiene mayormente el inglés como idioma vehicular, y
pues también ahí te dice unas cosas muy interesantes. Hay vocablos que no existen en Phoenix y sí existen en Chicago. Por ejemplo, frizar. O sea, en Chicago todo se frisa. La tubería, el coche, no sé qué, todo está frisado. El suelo, la Se banqueta. congela. Pero, o sea, claro, nosotros los mexicanos pues, se congela, ¿no? Pero, por ejemplo, ese vocablo jamás pasaría en Phoenix. En Phoenix, Arizona, no lo conoce nadie. No, pues no Ni- conocen los fríos de Chicago. no conocen la palabra frizar, o sea, porque nunca se les ha frizado ahí nada, digo, nunca se les ha congelado nada. Este tipo de usos y de regionalismos que también existen dentro del propio Spanglish o en el pochismo o en todo esto, son de una riqueza bárbara. Entonces, a mí me pareció que era importante que Transborder diera cuenta de toda esa riqueza, de la musical, de la danza contemporánea, la danza, por ejemplo, la extensísima tradición del mariachi y de los ballets regionales. Dentro Pero de ¿cómo lo defines, Benjamín? Para quienes no conocen Transborder, ¿es un programa de radio? ¿Es un... Bueno, sí, es un programa que ahorita es, digamos, de radio en Facebook Live, pero que va a migrar también a formas más de televisión en un tiempo perentorio, espero que muy pronto, porque a mí me gustaría que todo esto que se platica en radio pudiese ser visto también a nivel, sabemos ahora la importancia del video para las culturas estas de los millennials para acá, y a mí me parece muy importante que todo este color se conozca y se vea, se sienta, sea una experiencia un poco más rica que solo, digamos, la dimensión sonora. Y la dimensión de verme a mí en pantalla, que pues eso no puede ser muy poco interesante, obviamente. Entonces, es eso, es una revista cultural en Facebook Live para dar cuenta de las aportaciones del México migrante, de los mexicanos migrantes y también de aquellos que conforman parte de la sociedad mexicoamericana, que son los que tienen más de 2 o 3 generaciones de haber nacido allá y que obviamente hay algunos que tienen mucho más, sobre todo en California, Nuevo México, Utah, Colorado y Texas. Ahí pues ayer era también Arizona, era también parte de México. Entonces, bueno, de eso se trata Transborder. Inició ahorita durante la pandemia, ¿verdad? Queríamos iniciarlo desde el año pasado, yo se lo propuse, la verdad, a 38 iniciativas distintas desde el gobierno de la ciudad, el gobierno federal, el Sistema Público de Radio y Televisión, Instituto Mexicano de la Radio. A todo mundo le propuse y no les interesó. Entonces, bueno, me atrapó la pandemia y yo pensé que, bueno, había que ya darle luz a todo esto, porque yo siempre he estado en comunicación con, pues, con mucha gente con la que en mis pasos por Arizona, por California, por Texas y por Illinois y Nueva York, son como los polos, pero donde he vivido más tiempo, donde he permanecido, es en Texas, en los 80, en Arizona y Los Ángeles en los 90, y ya en el principios bueno, en 2007 al 2011 en Chicago. Entonces, Fíjate, Benjamín, aquí me conecto mucho contigo porque ¿cómo podríamos entender tú y yo o darle a entender a la gente que nos escucha esta ceguera que existe entre los dos Méxicos? Porque yo aquí a Chicago le digo Mexiquito, ¿no? Y el otro día ya alguien me hizo un comentario también por el Facebook que, ay, yo también vivo por acá cerca de, no en Illinois, sino en otro estado aledaño, y dice, yo también le digo Mexiquito aquí porque hay tantos mexicanos. Y sin embargo, digo, a mí me sorprendió muchísimo cuando llegué aquí a Chicago darme cuenta de esta realidad tan mexicana y tan llena de la presencia de México y con una cultura tan rica y una vida tan intensa de los mexicanos que completamente se desconoce, al menos en la Ciudad de México. Pero también en México como país, pues vivimos en nuestra burbuja, hablábamos de mirarnos el ombligo, ¿no? Y por otro lado, pues también al revés, ¿no? O sea,
quizás aquí hay una idea de lo que es México, pero no sé qué tanto contacto tenemos con pues la realidad del día a día ya. Entonces hay y como tú dices, a ver, tengo esta iniciativa cultural de establecer un puente y se lo planteo a una serie de instancias culturales para que apoyen este tipo de proyectos y no encuentro respuesta. O sea, es una ceguera, digamos, eh, negligente, o sea, es una ceguera que es voluntaria, ¿no? O sea, no quiero ver lo que pasa allá y la verdad es que quizás es miedo a ver lo que está pasando, pero debería de ser todo lo contrario, porque es a la gente que he visto que logra, que viene de México, vienen a Chicago, dan alguna conferencia y después los vinculamos con la gente de acá que está trabajando los mismos temas que están trabajando allá en la UNAM, que se están trabajando en las universidades de acá y ven la realidad que hay, se les abre un mundo maravilloso de posibilidades, de intereses, de otras perspectivas de la vida que de otra manera no habrían encontrado. Entonces, te digo que me conecto mucho contigo porque yo he querido con este programa Voces del Español dar a conocer el español de aquí, que equivale a decir la cultura de aquí y todo. También, no solo a la gente de aquí, pues ellos ya lo conocen, pero a la gente de allá y también compartirles mi español de allá y entonces me dicen, ya le dicen así a esto, ya le dicen, una estudiante aquí me escribió y me dijo, ay, usted mencionó que le parecía rara la palabra biles, que van a pagar los biles, los bills, ¿no? Las cuentas. Sí, sí, sí. Y ella decía, ay, y yo no sabía, pues, que en México, ¿cómo les dicen? ¿No? Y ella, pues, es de origen mexicano, pero pues si ha vivido aquí toda la vida, hay una serie de cosas que no conoce. Entonces, este reconectarnos, ¿no? Este reconectarnos porque yo siento que realmente América Latina no se termina en el Río Bravo, se termina como, por lo menos aquí en Chicago. Más todavía, ¿no? Porque sí hay. Tienes mucha razón, Erika. Yo creo que lo que más me movió para hacer es visibilizar las múltiples y muy diversas iniciativas y luchas que nuestros connacionales, enlazados con la comunidad mexicoamericana y con la chicana, latina y otras, latinoamericana, las de todos los orígenes, porque tenemos muchísimos cómplices de origen europeo, de blancos, de toda índole, tenemos judíos, de todo, tenemos muchos cómplices por fortuna, y además esa fortuna nos lleva a que esta práctica de este activismo cultural sea también de integración multirracial, de fin de la xenofobia, del fin fin de todas estas taras que tiene todavía la humanidad de hace más de 1000 años, son cosas muy viejas, esas sí son viejas para que veas, ese tipo de fobias, la fobia al de color distinto, etcétera. Y bueno, además de ello, me interesa mucho a mí que sea un canal de difusión cultural, por un lado, pero también de reflexión. Es decir, no solo difundir, sino reflexionar sobre los derechos culturales. Pero sobre todo para que el público de México conozca todo eso. Y fíjate que a ver, yo me di cuenta, hay 4 libros publicados sobre chicanos en México. Una memoria que tuvo la UNAM de un encuentro en 1987, que es una memoria de ponencias, ¿no? Donde estuvo Bruce Novoa y todos ellos. Luego, el libro de Bruce Novoa, de la literatura chicana, de editorial Siglo XXI. Luego está Chicano, una norteamericana que lo hizo también con Alfredo Padilla, me parece. Es del Fondo de Cultura Económica, es de 1970. Es, digamos, lo más anterior que hay. Y es un estudio muy grande de lo que son los mexicanos dentro de las comunidades estadounidenses, y después termina con un leve momento porque apenas estaba iniciando el movimiento chicano de César Chávez, ¿no? Y también está el de Tino Villanueva, que es una compilación de textos de los principales, digamos, autores chicanos, casi todos hombres. Entonces, también eso es otra parte, ¿no? Que también chicana, o sea, hay una... Eso es muy poquito. Son libros que ni siquiera se reimprimieron ya.
Y yo me di cuenta de que estaba creciendo, cuando estaba yo en Chicago, de que estaba creciendo a lo que yo llamo el Mester de migrantía, que es distinta a la literatura mexicana, la literatura que hacen, qué bueno que la hagan y la hacen padrísimo, y hay algunas autoras y autores, sobre todo autoras en esta generación, muy, muy, muy impactantes de gran literatura, que están pues becadas en universidades de allá, de Harvard, de California, de British Columbia, etcétera, y que tienen temáticas, sí, ciertamente conectadas con lo mexicano muchas veces, pero otras veces no, son universales. Y esa es una literatura más universal, digamos. Algunas está escrita en inglés directamente, ¿no? Conozco varios. Pero hay otra literatura que es la de los migrantes. La memoria de cómo migraron, de cómo llegaron y todo eso. Y eso se da, pues obviamente, desde Miguel Méndez, que es como uno de los más importantes, aunque a él se le ve como autor chicano, pero él solo escribía en español. Y esa es una diferencia. Entonces yo me empecé a dar cuenta de que había una gran cantidad, y lo nombré de ese modo a través en un prólogo que le hice a Víctor Cortés, una de sus 3 novelas que tiene sobre su labor migrante, y además sobre el movimiento migrante, de los derechos de los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos, en Chicago en concreto. Entonces, este tipo de cuestiones son invisibles para México. Mira, el premio Pulitzer que le acaban de dar a mi queridísima y respetadísima Adriana Gallardo, que trabajó allá en Chicago muchos años y después está además en propublica.org. Es el premio Pulitzer del año 2020 a una inmigrante mexicana, y créeme, no lo tomó ni un solo medio en México más que Transborder. Se lo propuse a muchos, pero en fin, así es. Y por el otro lado, también hay una cantidad inmensa de creadores que han tenido a bien abrir portales y tener espacios para que también, y aquí es la paradoja, el español, que es nuestro lenguaje común para todo el continente, desde el río Bravo para abajo, pero también del río Bajo para arriba, el río Bravo para arriba, para todos los latinoamericanos, es también un arma de defensa, esa es su paradoja, frente al avasallamiento de lo que siempre pretendía ser monolingüístico, monocultural. Aquí nuestra monoculturalidad, que era en español para la mayor parte de los mestizos, tiende entonces, creo como un fenómeno colateral, a colapsarse, porque como el inglés es el idioma, digamos, el idioma universal que más se habla y que más permite hacer negocios y todo, pero también es parte de nuestra comunidad mexicoamericana. Entonces, eso le ha dado también cabida a cada vez integrarse más. Yo pienso que hay que labrar en piedras muy difíciles, en piedras más, así como los olmecas o los toltecas o todas las culturas fundadoras de la Mesoamérica y de todo esto, tuvieron que labrar. Yo creo que nosotros también, porque en general al mexicano no es que no le interese, es que no tiene canales donde conocerlo. Los pocos programas que hay, el de Canal 11, que ya no está, por ejemplo, ya lo quitaron, era un programa de casos de éxito de mexicanos en el exterior, individuales, pero no colectivos. Y esto es lo que a mí me interesa, el fenómeno colectivo, porque yo soy otro más, yo mismo experimenté eso. En la Ciudad de México, pues sí, yo era secretario académico del conservatorio, editor de la Facultad de Música de la UNAM y todo esto, pero si yo quería hacer rock en México, o tenías que ser español o sudamericano, porque para los de la Ciudad de México no existía la catapulta, el eco, y en cambio en Chicago es sumamente apreciado lo que hacen los mexicanos, y yo ahí encontré mucho más cabida para mi música, ¿no? Son estas paradojas que creo que vale mucho la pena dar a conocer, y por eso Transborder tiene ese espíritu. Además, por lo pronto, en los primeros 10 capítulos que concluyeron el 19 de julio, en estos 10 primeros, pues son puros conocidos, pero gente de primerísima, o sea, el congresista Chuy García, o por ejemplo,
a Quetzal, por ejemplo, del grupo Los Ángeles, ¿no? De ese grupo, el grupo homónimo. Y también me interesa mucho el fenómeno de cómo las luchas internas dentro de la cultura mexicana, por ejemplo, contra el machismo, esa que es la guerra número uno que hay que combatir desde que éramos niños, y yo me lo propuse a ti desde niño. Esa lucha contra el machismo, contra el abuso y también contra la homofobia, son luchas que también se dan a través del lenguaje, pero también a través del activismo. Y si no las equiparas en las iniciativas, en las ferias del libro, por ejemplo, que decíamos, si no metes ese tema, entonces vuelves a reproducir lo mismo. Vamos a traernos una forma tradicional de opresión que no necesitamos. Lo que necesitamos es que el cambio sea gradual, hermoso, conectado, simbiótico, orgánico, pero radical, en el sentido de que esas igualdades realmente formen parte de una agenda muy consciente. No pueden estar soterrados, darles un espacito, no. Tienen que ser el eje temático de las cosas. El fin de la opresión, el fin del racismo, el fin de la xenofobia, el fin de la homofobia y el fin del machismo tienen que ser parte de la agenda que construyamos, y eso es lo que Transborder también tiene esa perspectiva. Benjamín, te propongo que para terminar este programa le digas al público cómo puede asistir, cómo puede acceder a Transborder. Bueno, hay una página de Facebook que es una fanpage, una página personal que se llama Benjamín Anaya, y la pueden encontrar porque es facebook.com/Benjamín, la B es mayúscula, luego Anaya, la A mayúscula, Artes, A mayúscula. Benjamín Anaya Artes va junto, ese concepto. Y también, pues los que son mis amigos en Facebook, pues la copio siempre en la página personal de Benjamín Anaya González, pero pues estoy ahorita ya también en una etapa de, ya planeando la segunda etapa, esta primera de 10 programas, termina este domingo, pero viene otra etapa en la que la idea es, te digo, integrar más contenido visual. Está ya en contacto con donadores también, con gente que a partir de allá, y tanto en Estados Unidos como en México, han visto como útil y como algo necesario este espacio, así que estoy haciendo también una plataforma para que haya donaciones, y esto permita que pues haya mejor equipo. Hasta ahorita todo lo hago con una laptop y un iPad y ya, y creo que... Ya tienes tu micrófono, mira. No, bueno, este sí ya tiene tiempo aquí, es parte de los activos ya, pero me refiero a que es muy importante también saber que este tipo de iniciativas pues pueden ser muy loables y todas, pero también tienen que ser muy atractivas, y si no lo son, tendemos pues a quizás nos sacamos de onda y todo. No, lo que pasa es que cualquier chico hace un TikTok y eso es lo que les va a tener divertidos. Son cosas más efímeras. Nosotros tendemos a que los programas tengan mucho contenido, y eso también es un aprendizaje que he tenido en este proceso. Seguramente serán más breves ya, y a lo mejor más a menudo. Una emisión los miércoles por la noche y otra emisión los domingos por la mañana, como hasta ahora. Y eso es lo que se está planteando ahorita para la segunda etapa de Transborder, la actualidad cultural del México migrante. Excelente, pues los invitamos a todos a escuchar Transborder, ¿cómo dijiste? La realidad la actualidad cultural del México migrante. Y también pues bueno, ya también va a haber una página así en Facebook, Transborder, Actualidad Cultural del México Migrante. Desde ahí también voy a hacer las transmisiones y voy a ir poniendo las distintas, los contenidos que voy planteando ahí también. Y bueno, me pueden seguir también en @benjaanaya en Twitter, y también @Benjamín Anaya González en Instagram, que no soy muy Instagramer, pero Facebook sí, y Twitter sí también. Excelente, Benjamín, pues enhorabuena, y los invitamos a todos a escuchar, a conectarse en Transborder con esta
actualidad, de realidad del México migrante, ¿verdad? Entonces, pues por allá nos vemos, también por aquí nos veremos en el siguiente programa de Voces del Español. Gracias por habernos acompañado, gracias Benjamín por haber presentado tu programa Transborder aquí en Voces del Español, y pues seguiremos hablando sobre los puentes culturales entre la Ciudad de México y la Ciudad de Chicago. Hasta pronto. Mucha paz para todos. Gracias por estar aquí.